El tema de hoy es la primera etapa del proceso de edición que llamamos preedición. Vamos a anotar los documentos que se elaboran en esa etapa. Ustedes saben que en un proceso de edición, en cada etapa del proceso de edición, se producen ciertos elementos, objetos, digitales o papel, que van a ser el insumo de la etapa siguiente. En este caso, como resultado de esta etapa, no tenemos ninguna página de un libro ni nada por el estilo, tenemos una serie de documentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar cuáles son esos documentos, y luego yo voy a desarrollar cada uno, algunos con mayor extensión, los que son más complejos. Los mencionamos la vez pasada, pero los repito ahora. Plan editorial, ficha descriptiva de la colección, si comienza una nueva colección, ficha descriptiva del título de una obra en particular. Cuando decimos título, decimos no el título que aparece en la cubierta, sino título como un sinónimo de obra, porque el libro sería el objeto y hay muchos libros iguales en una tirada. Entonces, ficha descriptiva de la colección, plan editorial, ficha descriptiva de la colección, ficha descriptiva de cada uno de los títulos, maqueta, que es el documento que fija las decisiones de diseño, cronograma, con las distintas etapas, las fechas, presupuesto del prototipo y presupuesto industrial, y hoja de estilo. Hoja de estilo, lo van a trabajar en los prácticos, es una hoja donde anotamos decisiones sobre el uso del idioma o la escritura de ciertas palabras que pueden dar lugar a errores. Por ejemplo, ¿cómo se escribe Kazajstán, una ex república soviética? Con Z, sin Z, con K, con H, con KH, con ¿cómo? Averiguamos y lo anotamos y ya queda como consulta a lo largo de todo el libro. Nos fijamos cómo se escribe esa palabra. Después lo vamos a desarrollar con más detalle. Entonces, esos son los documentos que tenemos que elaborar en la etapa de preedición. Por supuesto que si nuestro libro, el libro que vamos a editar, ya forma parte de una colección que ya comenzó, no tenemos que elaborar una ficha descriptiva de la colección, sino simplemente la ficha descriptiva de ese título, de ese libro. En los libros, yo les conté que había libros de autor y libros de proyecto editorial. Y que los libros de proyecto editorial son libros que se planifican, se piensan, se planifican desde la misma editorial. Y luego se encarga la escritura de los distintos capítulos a uno o más autores. En otra de las clases también vimos que el libro, cualquier libro es un artefacto que tiene ciertas partes, que hay páginas preliminares, cuerpo del libro, páginas finales, y esa estructura es más compleja en algunos libros que en otros. Entonces, antes de pasar revista a todos los documentos, vamos a trabajar un poco la idea de estructura de un libro, de partes de un libro, porque si el proyecto que tenemos entre manos es un
libro de proyecto editorial, esa estructura se la tenemos que dar antes de encargar los textos a los autores. Les voy a mostrar la estructura, como ejemplo, la estructura de un libro con una estructura compleja, para que podamos distinguir entre partes, capítulos, secciones, ¿sí? De manera que si tuviéramos que encargar la escritura de un capítulo para ese libro, pudiéramos hacerlo de manera competente. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir un libro complejo, sabiendo que esa tarea, la organización de un libro complejo, va a ser una tarea nuestra si estamos iniciando un proyecto editorial, un libro de proyecto editorial, mejor dicho, y va a ser tarea de los autores si ese libro es un libro que llega como un original espontáneo. Pero este tipo de libros, de muchas secciones, cierta complejidad, es justamente un tipo de libro que se hace desde las editoriales. Es muy difícil que un autor venga con una propuesta de este tipo. ¿Estamos? Entonces vamos a ver. Yo elegí un libro de texto francés, de historia y geografía, para los primeros años del secundario. No importa los temas que desarrolla. En este caso, lo que queremos ver es la estructura de ese libro. Ustedes pueden tomar apuntes, sería bueno que tomaran apuntes, esquemas y cosas por el estilo. Vamos a empezar entonces con ustedes me dicen si lo ven. Sí, se ve. Ahí se ve, sí. Bien, Sí, bueno, vamos a empezar por algo muy elemental. Esto es la cubierta anterior. Lo que habitualmente le decimos tapa, pero vamos a reservar la palabra tapa para los libros de tapa dura. Esta es la cubierta anterior. Como la mayoría de los libros tiene el título, los autores, esta es una obra colectiva, así que no tiene todos los autores, porque son muchísimos. En la cubierta tiene la marca gráfica de la editorial, abajo a la izquierda. Es un libro de texto, por lo tanto está para qué año de la escuela secundaria, a qué año de la escuela secundaria corresponde, tercer año, y la temática general, el mundo de hoy. Cubierta anterior. Bien, acá hay algo interesante, el uso de las páginas de guarda. En la encuadernación de este libro, es una encuadernación que se llama encuadernación flexible, encuadernación holandesa, que es una mezcla de tapa dura y rústica. ¿Por qué? Porque si bien es flexible, como su nombre lo indica, tiene unas características estructurales propias de los libros de tapa dura y por lo tanto tiene páginas de guarda. En este caso se han aprovechado las páginas de guarda para poner ahí dos planiferios. En las páginas de guarda del comienzo hay un planiferio político que corresponde al año 1914. Y en las últimas páginas de guarda está el planiferio político que corresponde al mundo actual en el momento en que se editó este libro. Eso es bien interesante para explorar en librerías o en bibliotecas cómo se usan las páginas de guarda. Bien, lo que estoy acá mostrando es, por un lado,
la mano que está adelante muestra el cuerpo del libro y la otra mano, la que está arriba, muestra las partes externas y sujeta también las páginas de guarda. Fíjense que de las 4 páginas de guarda de adelante, una no la vemos porque está pegada a la cubierta anterior, la 2 y la 3 tienen el mapa y la 4 está en blanco. Y para atrás, la primera está en blanco, la 2 y la 3 tienen el mapa y la 4 no la vemos porque está pegada a la cubierta posterior. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Me paran y me dicen si no se entiende. Bien, entonces, que la mano de abajo, digamos, sostiene el cuerpo del libro. Las partes internas del libro. Bueno, acá tenemos otra foto y acá está lo que les decía. Esta es la portada en página impar, sin folio. Es la página 1 del libro. Recuerden que las guardas están hechas en otro papel. Lo que aparece acá como portada es la página 1 del libro y como son tantos autores y está la referencia a en qué colegio trabajan, no aparecen en la cubierta. ¿Sí? Tiene el título del libro, la dirección general y todos los autores con un mini currículum donde dice de dónde es profesor. Y abajo, la marca gráfica de la editorial Breal. Página 2, o sea, es una página de la izquierda, después lo vamos a ver con detalle, es la página que llamamos de créditos técnicos y disposiciones legales y tiene los créditos técnicos son los que aparecen arriba. La página 3 es una presentación, la palabra del editor, firmada por el editor, que presenta la obra. No es una página que aparezca en todos los libros, por supuesto, en este caso aparece aquí como página 3, sin folio también. Acá hay un detalle, un zoom de los créditos técnicos. ¿Cuáles son los créditos técnicos que figuran? La edición, quién es la responsable editorial, la maqueta, o sea, el diseño gráfico y la cubierta, la puesta en página, la fabricación, que sería la persona que está en la editorial que se ocupa de la relación con la imprenta, del control de calidad del trabajo de la imprenta. Cartografía, cartógrafo, la empresa de cartografía, infografía, iconografía o documentación hace referencia a la persona o al equipo que busca las imágenes, por ejemplo, en un libro como este, que es un libro de historia y geografía, que busca las imágenes que se necesitan en ese libro. Bien, en las páginas finales, los créditos técnicos no caben, los créditos fotográficos, perdón, no caben en las páginas, en la página de créditos técnicos, así que están acá todos juntos, página por página, en los créditos de las fotografías. Esta es la última página del libro. Bien, volvemos a las preliminares y tenemos una doble página que suele figurar en los manuales universitarios, en los libros de texto, que explica cómo está organizado el libro. En general, este tipo de libros, manuales universitarios, libros de escuela primaria y secundaria, tienen como les decía, una estructura compleja y por lo tanto suele haber en las páginas preliminares una doble página que explica cómo es esa estructura. ¿Sí? Bien. El título es Modo de empleo de vuestro manual.
cómo está organizado el manual y cómo se lo puede usar. Acá no es tan común, en alguna época era un poco más común. Los libros de texto tienen como dos versiones, una versión para el docente y una versión para los estudiantes. Entonces, la versión para el docente tiene algunas páginas más donde hay una explicación de la estructura, de las líneas generales, de cómo está organizado, etc. Entonces, en este caso, estas dos páginas son de notas para el docente. No aparecen en el libro de los chicos. Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Sí? Seguimos con las preliminares. Vamos ahora también en las preliminares al índice. Recuerden, y es una regla, se la recuadran, cuando el libro se puede leer de manera salteada, en general los libros técnicos son de este tipo, tengo que sí o sí poner el índice en las preliminares, no en las finales. Bueno, y acá tenemos un índice donde aparecen muchas cosas, hay colores diferentes, secciones diferentes. Vamos a explorar un poquito eso. Si marco con el cursor, ¿ustedes llegan a ver lo que estoy marcando? ¿O no? Sí, se ve. Bueno, a ver. Los libros pueden estar divididos en capítulos, que es lo más común, o en partes, y cada una de esas partes incluye varios capítulos. O sea, la parte no es más chica que el capítulo, sino que la parte abarca 2 o más capítulos. En este caso tenemos parte 1, guerras, democracia y totalitarismo, parte 1, parte 2, elaboración y organización del mundo de hoy. ¿Sí? Y en cada parte hay 1, 2, 3, 4 capítulos, en la parte 1, en la parte 2, el capítulo 5, el 6, el 7, el 8, no necesariamente tiene la misma cantidad tiene que tener la misma cantidad de capítulos cada parte, pero es raro que uno tenga 14 capítulos y el otro tenga 3. ¿Sí? En general está más o menos balanceado. Y lo que aparece, que lo vamos a ver con detalle con un zoom, está el número del capítulo, el título del capítulo y luego distintos subtítulos, pero con colores diferentes, porque responden a secciones que también son diferentes y lo vamos a ver en un momento. Vuelvo a algo que dije al principio. Si el libro es un libro de proyecto editorial, esta estructura la tenemos que inventar, pensar e inventar en la editorial. Por eso se las planteo a ustedes como futuros editores, editoras, porque no es en este tipo de libros, o en el libro, como les mostré el otro día, en las guías visuales, que son libros también de proyecto editorial, no son libros de texto ni manuales universitarios, son libros de proyecto editorial, la estructura la piensa y la elabora el editor. Por eso ustedes tienen que introducirse en este tipo de trabajo. Bueno, y acá está así, más ampliado para que se pueda leer, cómo está organizado cada capítulo. Entonces, hay una foto, el número de capítulo, el título, Geografía del Mundo de Hoy, la página donde empieza
y luego los distintos subtítulos, pero separando dossier, curso, dossier, curso, síntesis y una suerte de práctica para un examen final sobre ese capítulo. Entonces, hay lo que llamamos distintas secciones, distintas características de cada uno, ahora lo vamos a ver con detalle, de cada uno de estos no quiero decir partes, secciones de cada capítulo. Acá continúa el índice, esta es la parte 3, esta es la parte 4, la parte 3 tiene capítulos 9, 10 y 11, ven que no es la misma cantidad, tiene 3 la parte 4 tiene 1, 2, 3 capítulos. Bueno, esto que tenemos aquí es lo que llamamos arranque de capítulo. Los capítulos comienzan así. Y este arranque de capítulo está pensado en dobles páginas. Uno puede pensar que el arranque de capítulo ocupa una página nada más. En este caso ocupa 2. Y comienza en la página par y sigue en la impar siguiente. ¿Qué elementos tiene este arranque de capítulo? Y vamos a ver que se repiten estos elementos en todos los arranques de capítulo. Tiene lo que llamamos un antetítulo, capítulo 7. Centrado el título del capítulo, Geografía del mundo de hoy. Luego, una suerte de presentación o de copete, le llaman algunos, que presenta el capítulo. Luego tenemos 3 fotografías con sus correspondientes epígrafes. A las fotografías, como después se trabaja sobre ellas, las llaman documento 1, documento 2, documento 3. Luego sigue una sección que se llama dossier, que es de desarrollo de la información, y vamos a ver, tiene un título centrado, unas preguntas disparadoras y distintos documentos, tablas, mapas, con sus correspondientes epígrafes. Y al final hay actividades para hacer con estos documentos. Actividades para hacer con estos documentos. Esta otra sección es la que desarrolla la información en forma textual. Vamos a ver cómo está organizada. Tenemos en la página par, antetítulo 1, subtítulo, un mundo desigualmente desarrollado, el texto principal dividido en 3 subtítulos de una categoría inferior. En la columna angosta de la página par, definiciones en una sección que se llama vocabulario, un gráfico, actividades para hacer con los documentos que aparecen en la página siguiente, que son 2 fotografías y un mapa. Fíjense que este también es uno de esas secciones. Texto principal, encabezado por un subtítulo, el texto principal dividido con subtítulos de una categoría inferior, vocabulario, actividades para hacer con el texto y con los distintos documentos. El 3, lo mismo. El título, el texto principal dividido, en este caso, en 2 subtítulos, vocabulario, actividades para hacer con el texto y con los documentos que aparecen en la página impar. Entonces, cuando yo organizo una estructura, tengo que decir
tengo que plantearme si es muy rígida, si es menos rígida, por ejemplo. Sería muy rígida si tuviera sí o sí 2 subtítulos. No me conviene esa rigidez porque para algunos temas es mejor desarrollarlo en 3 subtítulos. Entonces, dentro de mi esquema general, de la estructura general, digo, entre 2 y 3 subtítulos. ¿Sí? Tampoco es un número exacto de palabras definidas. Pueden ser entre tantas y tantas. ¿Sí? Y lo mismo con las actividades. Vamos a fijarnos en el punto 4 del mismo capítulo, subtítulo, texto principal dividido, en este caso en 2, vocabulario, actividades, documentos de distinto tipo, incluso un texto, una fuente. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos Sí, a la última presentación para ver las otras secciones. La sección que se llama dossier, que ya la habíamos visto antes, título, una bajada con una cuestión disparadora y distintos documentos con la actividad para hacer, al final, con las actividades para hacer con esos documentos. Y nuevamente otro subcapítulo, digamos, numerado, que ya vimos, texto principal, dividido en este caso en 3 subtítulos de menor jerarquía, vocabulario, acá hay una tabla en lugar de un gráfico o nada, actividades, documentos, en este caso 2 mapas. En el texto principal se decidió poner en negritas algunas afirmaciones importantes y resaltar en celeste las palabras que se van a definir en el vocabulario. Fíjense que acá hay una palabra resaltada, otra y otra, son estas 3 que aparecen definidas en el vocabulario. Otro dossier, título, situación disparadora, actividad, documentos de distinto tipo, actividades. Lo mismo, otro dossier, título, situación disparadora, documentos, actividades. Otro subcapítulo numerado, texto principal, negritas para las afirmaciones más importantes, resaltado en celeste las palabras que van a ser definidas en el vocabulario, actividades, documentos. Otro dossier, también con la misma estructura, acá para calzar las fotos no tuvieron más remedio que poner las actividades acá, generalmente están en la página interior. Otro dossier con la misma estructura. Fíjense que la foto puede estar acá, el texto puede estar acá, el gráfico puede estar acá, esta lectura puede estar acá arriba, la foto puede estar más abajo, depende, digo, eso es bastante flexible, depende de lo que se quiere mostrar y en qué orden se lo quiere mostrar. Y luego hay una suerte de página con una síntesis y un trabajo como de síntesis, de trabajo final a partir de algunos documentos. Dejo de compartir. Bueno, ¿se entiende qué entendemos Profe. por estructura? Sí, dale. Perdón, ¿eso de la síntesis era por cada capítulo o en general del libro? No, por cada capítulo. Por Gracias. cada capítulo. O sea, el capítulo tiene varias secciones. Secciones de desarrollo de la información con un texto principal, estos que llaman dossier, que es un tema específico que se trata,
y luego la síntesis y las actividades finales. ¿Preguntas? Estaría muy bueno que ustedes imaginen de un tema que les interese especialmente y que no sea particularmente difícil, que imaginen la estructura de un libro de estructura compleja como esta. Con un tema accesible para ustedes y que inventen una estructura. Tengan en cuenta que las secciones que inventan tienen que estar representadas de una manera consistente a lo largo del libro. No pueden hacer una sección que aparezca una sola vez. ¿Sí? Entonces es un muy buen ejercicio y nada fácil pensar la estructura de un libro complejo como este. Si ustedes tienen algún hobby, alguna actividad que les guste desarrollar o hacer o lo que fuera, y que conozcan un poco, si conocen un poco más del tema, hagan la prueba de imaginarse un libro pequeño y darle una cierta estructura. Y prueben cómo funciona y qué carácter tendría cada uno de los capítulos, cada una de las secciones del capítulo. Si el libro estaría dividido en partes o no, cuántos capítulos tendría y qué estructura tendría cada uno de los capítulos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende la idea de lo que es pensar la organización? Tengo una consulta. Sí. Ornella. ¿Vos con la estructura te referís a cómo vamos a aplicar el contenido del libro, tipo cómo lo vamos a organizar en sí, o a la parte de diagramación del libro? No. El diseño del libro, el diseño, no la diagramación, que es otra cosa, que es la puesta en página cuando ya tenés el diseño definido. Okay. Lo que hace el diseño, muy buena la pregunta, Ornella, lo que hace el diseño es reforzar la estructura, que visualmente se dé cuenta el lector de cuál es esa estructura. ¿Sí? Ok, creo que sí. El diseño no hace la estructura la tenemos que hacer los editores, o los editores con los autores, depende de cómo sea el proyecto, y luego el diseño, le tenemos que contar esa estructura al diseñador, y el diseñador nos tiene que proporcionar una maqueta que dé cuenta de esa estructura. Entonces va a elegir cierta tipografía para el texto central, que va a estar en un cuerpo tal, pero los títulos principales van a ser en la misma tipografía en un cuerpo tal otro, los subtítulos nivel 1 en un cuerpo tal, el recuadro con las actividades va a tener un fondo, digo cualquier cosa, un fondo celeste, ¿sí? O sea, es muy importante esta idea. El diseño no establece la estructura se la damos al diseñador y lo que hace el diseño es reforzar esa estructura, que el lector la vea claramente. ¿Estamos? Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, pueden elegir cualquier tema, algún tema que les interese en particular, no es que tengan que desarrollar los textos, simplemente piensen cómo organizarían un libro con ese tema. Digo, que puede ser un tema completamente trivial y sencillo para pensar, qué sé yo,
libros prácticos, una colección de libros prácticos de cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra. Por ejemplo, cómo organizar una fiesta de cumpleaños para chicos. Cómo organizar, estoy inventando, en la misma colección, cómo organizar un campamento para chicos. Bueno, ¿qué estructura tendría? ¿Tendría capítulos? ¿Tendría partes? ¿Cómo organizar una fiesta de esas fiestas que se hacen ahora, que en mi época no se hacían, de, ¿cómo se llama? Baby shower. De bienvenida a un bebé cuando la madre todavía está embarazada. Digo, por eso no es que necesiten saber de una disciplina específica para pensar un índice. Piensen en un libro sencillo y piensen qué estructura y cuáles serían las secciones fijas que se repiten en todos los capítulos. Por ejemplo, en estas de organizar una fiesta infantil, a lo mejor la sección que se repite es, no sé, una que se llama imperdibles o no olvidar o qué sé yo. A último momento o con el tiempo suficiente, no sé, hay que pensarlo. Pero la cuestión es que funcione, que se distinga claramente de las otras secciones y que funcione en todos los capítulos, no en uno solo. ¿Sí? La otra cosa que pueden hacer para practicar es mirar índices de libros. Por ejemplo, van a Amazon y miran, toman un tema y miran, como están ahí los ejemplos, miran cómo está organizado el índice del libro, miran las primeras páginas para ver la estructura que tiene. ¿Sí? Porque no todos los libros son de texto corrido y solamente tienen título de capítulo, texto principal y a lo sumo notas al pie y nada más, y después bibliografía al final. Hay libros, muchos, que tienen una estructura, incluso los libros que son de texto corrido, que tienen una estructura determinada que se repite en cada uno de los capítulos. Entonces, nosotros, editores, tenemos que pensar en esa estructura. Eso es central en este tipo de libros. Es central para el éxito de la propuesta, que la estructura sea interesante, atractiva, que las distintas secciones tengan títulos con gancho, o títulos claramente diferenciados entre sí, y que apunten a lo que significa esa sección. Y cuando tenemos esto conversado, ahí llamamos al diseñador para que nos haga la maqueta que responde a esa estructura. Y el diseñador nos va a hacer preguntas, a qué apunta el libro, para quién es, quiénes son los lectores, qué propósitos tiene el libro, los libros de la colección, se hace la maqueta para todos los libros de la colección, si van a tener muchas variaciones, si con una misma maqueta exactamente igual se van a hacer todos los libros, o puede haber diferencias, algunas diferencias menores. Y seguramente en esa conversación el diseñador nos puede hacer alguna sugerencia interesante y nosotros podemos cambiar algo de la estructura en función de las sugerencias del editor, del diseñador. Por eso siempre digo, el diseñador en la predicción. El diseñador no en el momento cero, donde todavía no tenemos ni idea de cómo va a ser el libro, pero sí cuando las cosas están definidas, pero no totalmente cerradas, para que él pueda hacer, él o ella, hacer aportes
también en esa estructura. Mirá, si vos querés poner estas 3 secciones en una misma página, no va a quedar bien, va a quedar muy empastada. Necesitas 3 cosas que nos puede decir un diseñador. Necesitas 3 secciones. Esta me pareció que es muy parecida a esta otra. ¿En qué se diferencian? Entonces, lo que nos dice el diseñador nos ayuda a pensar y repensar la estructura que pensamos para nuestra colección. ¿Estamos? Ejercicio para hacer en casa, como les dije, mirar estructura de libros, hacer un boceto a mano de cómo son las dobles páginas, mirar en internet páginas de libros, por ejemplo en Amazon, y darse cuenta de qué estructura tienen, qué secciones tienen. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que acabo de contar es cómo se piensa la estructura de un libro de proyecto editorial. Si es un libro de narrativas, tengo inicio una colección de libros de ensayo o de narrativa o de investigación periodística, lo que voy a tener que definir es qué preliminares y qué finales van a tener, y nada más, porque después va a tener capítulos y texto corrido. ¿Sí? Ahora, cuando los libros tienen una estructura más compleja, esto me va a llevar bastante tiempo hasta que yo dé con una estructura que me cierre, que sea clara, que sea entendible. No puedo ponerle 1500 secciones porque se pierde la diferencia entre una y otra. Cuando es tan sutil la diferencia, se pierde esa diferencia. ¿Sí? Entonces, todo este trabajo minucioso hay que hacerlo en los libros de proyecto editorial, que son los que se piensan desde la editorial. Si la editorial trabaja con libros de texto corrido, divididos en capítulos, bueno, todo este trabajo se limita a pensar cuáles van a ser las preliminares y las finales del libro. Por ejemplo, ¿va a tener prólogo? ¿No va a tener prólogo? ¿Sí? Va a tener notas al pie, notas al final y cosas por el estilo. O sea, una cosa muy básica, pero en libros de estructura más compleja tengo que dedicarle tiempo y hacer este trabajo que acabo de describir. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué otro documento? Entonces, después de trabajar en la maqueta, yo encargo de trabajar en la estructura, yo encargo la maqueta a un diseñador gráfico. ¿Cómo es este trabajo o este encargo? Como les digo, no empiezo desde cero, yo tengo que encargar con algunas ideas muy claras de la estructura y de las características que van a tener los libros. Si no, lo hago trabajar de más al diseñador. ¿Qué hace el diseñador? Me va a traer a la semana, a los 10 días, una propuesta. Una primera propuesta. Que en general yo se lo voy a pedir así, no sea una propuesta cerrada, sino que me muestre a partir de la estructura que yo le di 3 alternativas. Me va a desarrollar la maqueta compleja, a lo mejor son esquemas de algunas dobles páginas importantes, arranque de capítulo, una doble página del texto central, lo que fue. 2, mejor 3 alternativas. Esas alternativas tienen que ser, lo digo desde el lado del
desde el punto de vista del diseñador, 3 alternativas claramente diferentes, pero que cierren y que funcionen para la estructura. Entonces, yo, editora, analizo cada una de las propuestas, charlo con el diseñador, le puedo decir, mira, esta cubierta me parece muy interesante, me gusta mucho, me parece atractiva, me parece que funciona, pero los libros que vamos a hacer tienen por lo menos 3 autores, y acá en la ubicación del nombre del autor, probalo con 3 autores, porque me parece que así como lo pusiste, no hay lugar para 3 autores. Digo un ejemplo cualquiera de conversación entre editor y diseñador. En ese momento también me puede decir, mira, yo pensé que esta sección de actividades que aparecen en todas las páginas impares no debería tener más de esta extensión. ¿Qué te parece? ¿Vas a necesitar más extensión, menos extensión? Lo que fuera. Se conversa sobre las distintas alternativas, las pros y los contras, y de esa reunión inicial, que no tiene todo el desarrollo de las 3 propuestas de maqueta, lo ideal es que se termine acordando que la mejor maqueta para esa colección va a ser tal. Bueno, finalmente me quedo con la propuesta número 2. Entonces, avanzá con la propuesta número 2. El diseñador se va a su estudio y lo que trae en la reunión siguiente es una versión más desarrollada, más pulida y con los distintos tipos de página de la propuesta número 2. ¿Sí? Se hacen los ajustes del caso y ya queda la maqueta definida. Cuando queda la maqueta definida, lo que le voy a pedir al diseñador es que me diga, ¿vieron la maqueta del libro este francés, el texto de desarrollo de la información que ocupaba una página? ¿Cuántos caracteres caben en esta página? Y en esta plaqueta de actividades, ¿cuántos caracteres con espacios, que es la unidad de medida que usamos en la edición? ¿Cuántos caracteres con espacios caben? O sea, eso es una maqueta anotada, digamos. ¿Sí? Que yo necesito para mostrarle a los autores por qué les pido cosas distintas para las distintas secciones, para mostrarles cuál es la estructura del libro y cuánto texto tienen que escribir para cada una de estas partes. ¿Estamos? ¿O más o menos? Me tienen que hacer seguramente un montón de preguntas que tienen que surgir como dudas a partir de esto que les conté. Hay una pregunta central que no me están haciendo y que me tendrían que hacer, que es si el diseñador tiene que hacer la maqueta de todo un libro, qué texto usa, si tiene que hacer la maqueta de solo algunas partes. Todo eso no me preguntaron, me tendrían que preguntar. Ahora contesto las preguntas que hice yo misma. Imaginemos la maqueta para una colección de narrativa, texto corrido, título de capítulo, texto y nada más. El diseñador me tiene que hacer la maqueta de preliminares, finales, arranque de capítulo y una doble página de desarrollo del capítulo. Me va a hacer 360 páginas iguales. ¿Se entiende? Entonces, maqueta de las preliminares, maqueta de las páginas finales, maqueta de arranque de capítulo, maqueta de una doble página de desarrollo de la información. Profe, una pregunta. Si el diseñador no trabaja en la editorial,
desde el editor le tiene que decir la tipografía y los tamaños, no sé, por ejemplo, es no sé, sí, qué tamaño va el título, qué tamaño va un subtítulo, o esas cosas, o es algo que propone el diseñador. No, lo propone el diseñador. Forma parte de la maqueta. La distribución de textos e imágenes en la página, en los blancos, la selección tipográfica, la caja de texto, todo eso forma parte de la maqueta. Lo propone el diseñador. Un libro de colección que tenga que tener como la misma tipografía que los otros libros, por ejemplo. No, pero vos hacés la maqueta al comienzo de la colección y después todos seguís trabajando con la misma maqueta. Claro, claro, claro. Le das la maqueta a un nuevo diseñador, le das la maqueta y tiene que montar todas las páginas sobre esa maqueta. Claro. Hay Perfecto. alguien que me preguntó, a ver, ¿cuántos modelos de maqueta suele hacer el diseñador para que el editor elija? 3. Bien, entonces, si es un libro de estructura sencilla, como un libro de narrativa, de investigación periodística, de actualidad, de un ensayo, preliminares, finales, arranque de capítulo, doble página de un capítulo, más las cubiertas. Las cubiertas, no todas las cubiertas, sino un modelo de cubierta y sus posibles variantes, que es lo que va a cambiar libro a libro. Y si el libro, más allá de la cubierta, tiene colores, una paleta de colores. Si el libro es complejo, como este manual que les mostré, la maqueta tendrá que incluir. Lo que voy a pedir es preliminares, finales y un capítulo completo con todas sus secciones. Preliminares, finales y un capítulo completo con todas sus secciones. Texto. En estos libros complejos muchas veces le damos un texto que un autor de la casa que está en el proyecto, que va a ser un autor, lo escribió siguiendo las ideas que nosotros le dimos, para que pruebe el diseñador, aunque no sea el texto definitivo. Si no, directamente se hace con un texto simulado, porque lo que no estamos en ese momento es viendo si cuál es el texto, cómo está editado, cómo es el desarrollo de ese texto, sino lo que vemos es la mancha tipográfica de texto, no importa que digan ese texto. ¿Sí? Con algunas notas puntuales. Por ejemplo, si yo tengo... estoy pensando en una colección. ¡Rebota! ¡Rebota! La madre o la tía que está a cargo de la criatura, cierra el micrófono, por favor. Samsung SM A035M, si puedes apagar el micrófono. Bueno. Les decía, con algunas notas particulares, por ejemplo, si yo estoy por encarar un libro, una colección, perdón, de libros de historia, yo le tendría que decir al diseñador, mira que vamos a usar muchos números romanos. No pasa nada, Samsung, no pasa nada. ¿Sí? O sea, algunas cuestiones particulares le tengo que decir, ni hablar si se trata de un libro de matemáticas.
o de física, de química. De eso tengo que decirlo, eso lo tiene que saber el diseñador para hacer la propuesta tipográfica. ¿Sí? O en los libros para chiquitos que empiezan a leer y escribir de primer grado, segundo grado, tercer grado, le tengo que pedir, fíjate que el 1, la L sean bien diferentes. ¿Sí? Pero en general puedo trabajar con un texto simulado para hacer la maqueta porque no estoy prestando atención a lo que dice el texto, sino viendo la ubicación de la mancha de gris, de la mancha tipográfica en el contexto de la doble página. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Cuando es un manual de, como habías dicho, capas de historia, que yo, por ejemplo, tuve capaz en primaria, cosas así, preguntas sobre las actividades, ¿tienen que consultar con alguna especialista o algo así para poder hacer preguntas que sirvan en el aula para resolver? ¿O las puedes hacer vos si quieres como quieras? Para hacer la maqueta no necesitas la consulta. Para hacer la maqueta. Después, para encargar la escritura de los capítulos, para editar, vos necesitas ser una editora especializada en ciencias sociales, por ejemplo, o en libros de divulgación de ciencias sociales, o trabajar con uno de los autores de confianza que pueda asesorar. Por eso digo que en general los editores nos especializamos. ¿Sí? Perdón, finales, arranque de capítulo, cubiertas. Esperen que mire bien en el chat la pregunta. Preliminares, finales, siempre. Arranque de capítulo, doble página de texto, en los casos de los libros más sencillos. En los casos de los libros más complejos como este, preliminares, finales y un capítulo completo con todas sus secciones. Eso, además, la cubierta con las posibilidades de diferencia entre una y otra, y la paleta de colores. Todo eso, todo ese paquete es la maqueta. Todo ese paquete es la maqueta. Una Es la pregunta. colección, sí. Cuando existe ya una colección, ¿ya hay como predefinida alguna maqueta? O ya cuando se sigue, por ejemplo, hago un título de una que va a pertenecer a una colección, tengo que seguir el estilo, se tendría que seguir el estilo de esa maqueta, de esa colección ya existente, o el diseñador gráfico tendría que hacer algo completamente nuevo. No, si el libro nuevo se incorpora a una colección, se toma la maqueta de esa colección y se la rellena, por decirlo así rápidamente, con el texto nuevo. O sea, se sigue utilizando la misma maqueta La de esa misma colección. maqueta, por eso la maqueta es de la colección. Ah, ok, perfecto. La maqueta Ya. es de la colección, excepto en algunos casos, que son pocos, puede haber, por ejemplo, casi es en el único caso, en literatura infantil, de colecciones de libros álbum, esos libros que son 50% del ilustrador, 50% del autor, donde cada doble página tiene un juego distinto de imágenes y texto, donde sí la maqueta no es la misma, cambia con cada título, incluso puede haber colecciones donde el formato ancho por alto de los libros pueda cambiar entre título y título de la misma colección. Pero en la inmensa mayoría de los casos no, se trabaja con una misma maqueta a lo largo de toda la colección. ¿Sí? Sí, no, hacía la pregunta porque estamos hablando de que el diseñador da 3 propuestas y entonces se está pensando como una colección desde un inicio. Hace las 3 propuestas para que elijamos una. Claro,
Y después desarrolla esa sola, las otras las tira, qué sé yo. ¿Sí? Ok. No es que tiene 3 para usar en la colección, no, 3 para mostrarnos opciones y que nosotros como editores elijamos la que más nos conviene para la colección. Entonces, una vez que decidimos vamos por este lado, desarrolla en forma completa la maqueta. ¿Sí? Entonces, la primera vez nos muestra 3 opciones, pero no con todo el desarrollo. Nos muestra, mira, estoy pensando en esta cubierta, en esta cubierta, esta página, esta página, no todas las preliminares, todas las finales, todo el capítulo completo. ¿Sí? Sí, sí. Quedó más claro. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? Profe, tengo una pregunta. Mi nombre es Daniela. Quería preguntar, la maqueta se elige, pero puede ser que, no sé, por ejemplo, hablando de una novela que viene en diferentes tomos, no sé. La primera es, o sea, por alguna razón se puede llegar a cambiar de decisión del tipo de maqueta que se está usando, o desde el inicio se decide la maqueta que se va a usar para todas las colecciones. Mira, lo más común es que desde el inicio se decida la maqueta que van a tener todos los títulos de esa colección. Todos los títulos de esa colección. ¿Sí? Ahora, la maqueta tiene partes fijas y partes que pueden ser variables. Entonces, que sea una misma maqueta no significa que la foto siempre esté en el mismo lugar o que sea una sola foto. Entonces, hay posibles variaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la que nosotros vimos, no siempre los documentos son mapas, pueden ser gráficos, pueden ser textos, puede haber 3 mapas y un texto, 2 gráficos, un mapa y un texto. ¿Se entiende? No es que sea una cosa rígida que tiene que ser acá un mapa sí o sí, acá un texto sí o sí, acá un gráfico sí o sí. Sí, se entiende, profe, gracias. Bueno, ustedes tienen que mirar libros. Si no tienen libros en su casa de este tipo de libros, mirarlos hojearlos en las librerías y ver qué es lo regular, lo que se repite y qué variaciones puede haber. ¿Sí? El sábado, que nos vamos a ver, quiero creer, la aula 218 a las 11 de la mañana, voy a llevar libros con maqueta compleja y vamos a ver qué tienen de parecido y qué tienen de diferente libros de la misma colección. Ustedes pueden hacer otro tanto, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Por qué le damos a un libro una determinada estructura? Porque la necesitamos, o sea, tiene una justificación por qué le damos esa estructura. Entonces, este trabajo de predicción, como les dije, comienza con ideas, de trabajo con las ideas, acerca de qué publicar, para quiénes, cuál es la temática, el perfil de los autores, la extensión de los libros, quiénes van a ser los lectores, cómo se va a promocionar el libro. O sea, todo eso es elaboración del proyecto, o sea, etapa de predicción. Si yo ya tengo la maqueta, tengo todo eso pensado, porque si no puedo pensarlo, no puedo hacer la estructura y encargar la maqueta si no lo tengo pensado. Tengo la maqueta, puedo confeccionar la ficha descriptiva de la colección. En el campus van a ver un modelo de ficha descriptiva que dice nombre de la colección, el perfil de los autores, a qué público se dirige, con qué libros compite en el mercado, cuál es la estructura, tiene capítulos, los capítulos tienen tales y tales secciones, es una descripción en palabras de las características del libro. Eso es la ficha descriptiva de la colección.
Y acá quiero hacer una acotación con respecto a lo que llamamos atributos básicos, competitivos e innovadores. Pienso en una nueva colección. ¿Qué es lo que no puede faltar en esa colección? Elementos que los lectores esperan de ese tipo de libros. Por ejemplo, hago una colección de libros de investigación periodística que se llame El Mundo de Hoy, estoy diciendo cualquier cosa, El Mundo de Hoy. Es esperable que todos los títulos de esa colección hagan referencia a problemáticas del mundo de hoy. No que haya un libro de investigación periodística que se refiera a comienzo del siglo XX. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que empezar por pensar qué es lo que va a esperar cualquier lector de una colección de ese tipo. Por ejemplo, los libros de texto desde hace muchísimos años, yo no sé si no desde el comienzo que se hacen los libros de texto, tienen actividades para que los chicos hagan. Si yo no le pongo actividades al libro de texto, se va a sentir como una falta. Los docentes me van a decir, pero no tiene actividades. Es lo esperable. Esos son atributos básicos de ese género editorial. Atributos básicos de ese género editorial. O sea, cuando empiezo a pensar en una colección, tengo que saber cuáles son los atributos básicos de ese tipo de libros que quiero publicar. Por ejemplo, es impensable un libro de recetas de cocina sin la diferenciación entre ingredientes y procedimientos. Si no hago lista de ingredientes y voy contando la receta sin los ingredientes, y bueno, la gente me puede decir, ¿y los ingredientes dónde están? ¿Cómo hago? ¿Tengo que entresacarlos del texto? Bueno, o sea, no respondo a los atributos básicos de ese género editorial. Los atributos básicos pueden cambiar con el tiempo. Los libros de texto de hace 100 años eran a una sola tinta y circulaban ampliamente. Ahora es impensable un libro de texto a una sola tinta. Entonces, cuando pienso en una nueva colección, pienso en los atributos básicos de ese tipo de libros, de ese género editorial. Luego tenemos atributos que llamamos competitivos. ¿Qué son los atributos competitivos? Son aquellos que aparecen en otras colecciones, pero que tienen una vuelta de tuerca mejor lograda, o por lo menos eso nos parece a nosotros, en la nuestra. Por ejemplo, libros de geografía con mapas más claros y de mejor tamaño. Estoy diciendo cualquier cosa. O libros de arte con impresos a 6 tintas, con lo cual las reproducciones son mucho más fieles al original. ¿Sí? Una vuelta de tuerca, son atributos competitivos. El atributo competitivo puede ser también el precio. Yo ofrezco lo mismo, solo que más barato. Y el atributo competitivo es el precio. Todo esto lo pienso y lo pongo por escrito en la etapa de predicción. Por eso estamos hablando de que la edición es una actividad proyectual. Yo tengo que pensar en todo esto antes de encargar un texto o de ponerme a elegir textos para una nueva colección. Y por último, tenemos lo que llamamos atributos innovadores. Pueden estar o pueden no estar. Pero sí Perdón, están... una pregunta. Sí. O sea, ¿hay manera de diferenciar los atributos básicos de los atributos competitivos? Sí.
¿Y cuál Los sería la basi- forma de diferenciarlos? Los básicos son los que no pueden faltar de ninguna manera porque son los esperables, y si no están, la gente dice, pero acá falta esto. Los competitivos son los que se establecen en relación con otros libros semejantes que están en el mercado. O sea que se podría pensar que los competitivos son como un plus que yo como editor quiero ponerle a mi tirada de libros, como por ejemplo, no sé, texturas en algunas hojas o alguna actividad didáctica o cosas así, ¿o estoy equivocada? Sí, o hace unos años era muy común que tuviera un extra digital, por ejemplo. ¿Sí? Ok, entiendo. Gracias. Pero pueden ser los mismos elementos de siempre sin que sean innovadores, pero que tengan una vuelta de tuerca. Por ejemplo, esto que les decía, mapas más claros, o fotografías mejor impresas, o autores destacados a nivel internacional, o simplemente el precio. Son atributos competitivos esos. ¿Sí? O una colección de narrativa con prólogo de los más grandes escritores contemporáneos. Bien. Y atributos innovadores, que puede o no puede haber, pero si hay, tendría que ser un atributo innovador claramente reconocible, no un montón de ocurrencias, porque da una idea de muestrario eso. Sí, que tenga stickers, que tenga brillantina, que salga disparado un avioncito y que después tenga un sitio web donde aparece una historieta. O sea, demasiadas cosas. Eso es una colección de ocurrencias en lugar de un atributo innovador. ¿Sí? Voy a dar 2 ejemplos de atributos innovadores bien pensados. ¿Me esperan un segundo? Sí, profe, sin problema. Hola. ¿En el baño? Sí, la abrí antes de que empiece la clase. ¿Por qué te viniste a... Miren, yo tengo acá un libro muy lindo para chicos, un libro álbum muy chico, de una editorial de Galicia que se llama Calandraca, que es una muy linda editorial, que se llama La Cebra Camila. ¿Sí? Deben medir 20 por 20 más o menos, formato cuadrado. Y es un libro, álbum, ¿sí? Con textos e imágenes en cada doble página. Y hay otros títulos de esa misma colección. Esta es La Cebra Camila, pero tenemos El Pequeño Conejo Blanco, El Pollito Pelado, Las Habas Mágicas, etc.
Son 6 los libros de esta colección. Bien, ¿qué se le ocurrió a la editorial, además de hacer estos libros? De vender aparte una versión mini, esto debe tener 6x6, de todos los libros de esa colección. ¿Ven? Son los libros completos de esa colección. Y acá tengo La Cebra Camila en versión 6x6. Bueno, y yo, cuando lo vi en la librería, por supuesto que me compré uno de los grandes y me compré la cajita con los 6 mini libros. Y me decía el librero que la gente se compra, a veces se compra los 6 grandes y los 6 chiquitos. Bueno, eso es, fíjense, el atributo innovador tiene que ver con ofrecer el mismo título en un formato diferente. Lo más loco es que uno dice, ya la historia la conozco, la conocen los chicos, conocen los personajes, y de todas maneras la gente compra los grandes y los chiquitos. Porque gran parte del encanto de la colección es que tener la versión en grande y la versión pequeñita. O me decía el librero, se llevan los dos porque después cuando viajan quiere llevarse el librito y se llevan los chiquititos, en vez de llevarse los grandes. Bueno, es una idea fantástica, original, un atributo innovador. El atributo innovador es aquel que no vamos a conseguir nunca haciendo un focus group, porque la gente en un focus group nos dirá, más barato, mejor papel, imágenes más lindas, textos más claros y cosas por el estilo. Esto es algo que tiene que ver con la creatividad del editor que pensó esa forma. ¿Sí? Bien, les muestro otra colección con un atributo innovador. Profe, una pregunta. Sí. Yo tengo una hija y a ella le compro unos libros de Planeta de Agostini que son libros de animales, ¿sí? Entonces viene el libro y junto al libro vienen unas figuritas como en plástico o en una pasta de la forma del animal del libro, ¿sí? Pero es como, mi pregunta es, ¿eso sería un atributo innovador o se volvería un atributo básico porque todos los libros tienen la figurita que viene con el libro? En ese caso, ¿qué sería ese tipo de atributo? La primera vez que a alguien se le ocurre y aparece este ejemplo tuyo, está bien pensado, es la primera vez que aparece, es un atributo innovador. Resulta que tiene éxito en el mercado, aparecen otras colecciones con el mismo atributo. Ya no es un atributo innovador en los otros casos. Ya es un atributo que casi se forma parte de los atributos básicos de lo esperable en un libro para chicos de esas características. ¿Sí? La primera vez que aparece es un atributo innovador. O sea Profe, que y cuando, el innovador deja de serlo cuando ya se vuelve repetitivo en la colección de Y los claro, libros. ya no es novedoso, ya es algo que tiene muchos libros. En todo caso será competitivo, porque dice, bueno, el mío también tiene esto, que el tuyo no lo tiene, cosas por el estilo. Ok, entiendo. una pregunta, ¿y si el atributo va cambiando? Por ejemplo, esas colecciones, un ejemplo, la granja de Zenón, que siempre trae algún juguetito o algo. O sea, eso ya sería como algo básico porque es verdad que ya se caracteriza estas ediciones por traer un elemento, aparte del libro, revista o lo que sea. Pero si ese elemento lo van cambiando y no es siempre el mismo, es No es innovador. siempre el sigue mismo, pero siendo. uno espera, pero es algo esperable en esa colección, que siempre viene con un regalito que puede tener distintas formas, que tiene algo que ver con la historia que se cuenta,
Claro, no tiene aunque nada no que sea ver el elemento que sea. aunque no sea exactamente el mismo muñequito, ¿sí? Ok. Perdón que me meta, profe, pero creo justamente entender qué es lo que dijeron las dos compañeras, en el sentido que me parece que lo están pensando en una misma colección y no que se está comparando distintas colecciones de No, en distintas una misma editoriales. colección, pero la misma colección. Pero, A ver, el atributo no, pero me innovador. refiero a que, por ejemplo, decía, si yo hago este atributo innovador, no es, en esta colección, el problema es cuando se empieza a repetir de otras personas, otras editoriales te empiezan a copiar ese. No es Sí, que sí. porque hiciste en la misma colección varios títulos con lo mismo, ya te No, estás repitiendo. claro, no, porque A eso, el atributo innovador es de la colección. O sea que claro, es para todos los títulos de la colección, no es que tenés que inventar algo nuevo para el segundo título, algo nuevo para el tercero. ¿sí? claro, por eso. Tiene un Justamente juguetito la como pregunta parte les estaba de... entendiendo eso. Ok. Por Bueno, les muestro la otro aclaración. ejemplo de atributo innovador. Este es un libro sobre las pirámides, un libro para chicos también, sobre las pirámides de Egipto, que dice que hace más de 4000 años los egipcios construyeron enormes pirámides y espléndidas tumbas que los arqueólogos ahora exploran, estudian. Muchas veces exploran lugares y tienen que estar mucho tiempo en ese lugar para encontrar un edificio completo o una tumba completa o lo que fuera o algo interesante. ¿Sí? En algunos casos, algo que complica el trabajo de los arqueólogos es que estos edificios, monumentos, tienen partes subterráneas, tienen pasillos oscuros que no tienen salida al exterior, no tienen ventanas, se las descubre de casualidad. Y bueno, adentro, como les dije, ahora me refleja la pantalla, ¿ven? Casi ni se ve. Tienen que llevar los arqueólogos luces porque no tienen salida al exterior. Estos pasillos están oscuros, ¿sí? ¿Cómo hacen? Entonces, tienen que llevar una luz, una linterna. Acá tengo la linterna que viene con el libro. Entonces, ¿qué hacen los arqueólogos? Van del pasillo y gracias a que tienen una linterna, pueden ir iluminando y viendo, por ejemplo, las imágenes que están pintadas en las paredes. ¿Llegan a ver? Sí. Sí, se ve el Pero el color como más reflejo queda clarito. horroroso. Voy a ponerlo en otra página. Por ejemplo, hay salas donde hay distintos objetos y por supuesto que si no llevamos algo para iluminar no vemos nada, pero si llevamos una linterna como esta, vamos viendo todo lo que hay en esa sala. ¿Se ve? Bueno, ¿qué es esto? Esta es una colección que se llama La Linterna, es una colección inglesa, después tiene traducciones en distintos idiomas, y resulta de una exploración que tiene que ver con la materialidad de los libros. Tiene un acetato impreso a 4 colores, que sobre un pleno de negro no se ve nada, pero que si se coloca la linterna, que es de cartulina, que se saca de la última página del libro, se puede ver, se puede iluminar. ¿Llegan a verlo? Igual lo llevo el sábado. ¿Sí? Bueno, el atributo innovador que da digamos, la colección se caracteriza por eso. Ese es el punto focal de la colección.
La colección se llama La Linterna porque, bueno, muestra, no sé, un hormiguero por debajo, cosas que están oscuras y que hay que explorar con una linterna. La linterna es una troquelada en la última página del libro. Eso es un atributo innovador. El atributo innovador no pasa por un libro de divulgación para chicos chiquitos sobre distintas cuestiones de la naturaleza o de la historia, sino por este trabajo con los materiales. Profe, yo de chica tenía un libro ilustrado que contaba la historia del hada de los dientes y el mismo libro venía con una bolsita de terciopelo para que guarde los dientes cuando se vayan cayendo, para dejarlo abajo de la almohada. ¿Eso sería un atributo innovador? Supongo que sí. Sí, no había otro de esas características, sí. Yo hace poquito vi en internet un video que es un libro infantil donde eran animales que con el agua es un libro para usar mientras te bañas, de chiquitito. Los mojas con agua y se pintan. Ah, mira. Bueno, también otro punto para explorar y ver experiencias. Insisto con esto, un atributo innovador fuerte. Si es que se necesita un atributo innovador fuerte, una colección puede no tener atributos innovadores, pero cuando son un montón de cosas, se desdibuja esta idea de atributo innovador. Tiene que ser uno fuerte y que se note, ¿sí? Bien. Termino con el tema de la predicción. Dijimos que en la predicción también hacíamos lo que se llama la hoja de estilo de la publicación de los libros, donde anotamos qué palabras vamos a usar, cómo vamos a usar las itálicas, cómo vamos a usar las versalitas, algunas palabras que tienen una ortografía difícil y que no tienen que aparecer siempre bien y de la misma manera, por ejemplo, los nombres de las 6 repúblicas soviéticas. Esa es la hoja de estilo, que es un documento acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que voy, yo en el momento de la predicción establezco ciertas cosas que ya sé que voy a necesitar a lo largo de todos los libros, pero después con cada libro voy agregando entradas a esa lista de términos. ¿Sí? Bien. Y en la predicción elaboro también las pautas para la escritura de los originales y las pautas para la escritura de los originales en el caso de los libros que están escritos a pedido. Los que no están escritos a pedido, digo, si usted quiere enviar su original, fíjese las características de las colecciones de esta editorial y entregue el original en papel, por email, tipeado de tal o tal manera, etc. Si en cambio la editorial trabaja con originales a pedido, tendrá que ser más específico, mostrar un capítulo modelo, mostrar las secciones, es decir, para esta, lo que les decía de la maqueta anotada. Para esta sección, tantos caracteres con espacios, para este texto, tantos caracteres con espacios. Por favor, el texto en Word, sin corte de palabras, sin sangría, sin tabulados, todo el texto corrido y cosas por el estilo. ¿Bien? Bueno, me voy a quedar sin voz y todavía tengo otro teórico, así que las escucho, no veo ningún chico, las escucho y les respondo. Miren que muchos proyectos
muchos proyectos se empantanan porque no se desarrolla hasta el final la etapa de predicción. No se piensa en todo lo que hay que pensar en la etapa de predicción. Entonces, quedan cosas sin definir y después aparecen los problemas. Es una etapa fundamentalísima, fundamentalísima para el éxito del proyecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ejemplos? Bueno, practiquen. Profe, Sí. yo quedé como, o sea, es que no comprendí muy bien lo que estabas explicando de la hoja de estilo. No entendí bien a qué se refiere o en qué parte de la edición, o es una hoja que va dentro del libro, no, eso no lo entendí. No, es un documento que se elabora en la etapa de predicción, que es una hojita, la pones en la computadora, es un archivo de la computadora, o la tenés en papel, donde anotás ciertas palabras que, en orden alfabético, ciertas palabras que resultan complicadas y que vos tenés que asegurarte que se repitan de la misma manera a lo largo de todo el libro. Cuestiones referidas al uso de mayúsculas, cuestiones referidas al uso de las itálicas, de las versalitas, ¿sí? Para mantener, eso se llama estilo editorial, unificado el estilo editorial a lo largo de todos los libros. Se puede Sobre pensar todo, entonces que es como una hoja en los de, libros técnicos, sobre todo en los libros técnicos, sí. es como una hoja de instrucciones, una cosa así. No, es una hoja donde pones palabras ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, Cordillera de los Andes. Vos sabés que vas a hacer una colección de libros de geografía, de historia, que va a aparecer el término Cordillera de los Andes. Cordillera con mayúscula, con minúscula. Andes con mayúscula, con minúscula. Bueno, Andes, seguramente no tenemos duda, va con mayúscula. ¿Y cordillera? Antes se le ponía a cordillera la mayúscula. En los últimos años hay reglas consensuadas entre las distintas academias del idioma español que el nombre genérico, cordillera, como río, van en minúscula. Entonces, en la hojita, en la C, pongo Cordillera de los Andes. Cordillera con minúscula, Andes con mayúscula. Ok, ¿Sí? ya entendí. Sí. ¿Con qué Profe, lo eso- consulto? Con la correctora, el corrector de estilo. No lo invento yo, porque no sé. Lo consulto con el corrector de estilo. Le digo, mira, vamos a iniciar una colección sobre geografía argentina, o sobre las provincias argentinas, sobre las ecorregiones de la Argentina, y van a aparecer ciertos términos que estoy segura que van a aparecer, y lo charlamos y lo anotamos. Y es un documento acumulativo. En el primer título de colección aparecen otros, lo consulto con la correctora, el corrector, y lo anoto en la hoja de estilo. Y lo voy manteniendo. Ahora, si yo ya la editorial tiene experiencia con otras colecciones similares, tiene una hoja de estilo, tomo una hoja de estilo anterior, la leo, veo que me funciona y la uso para esta nueva colección. ¿Sí? Sí, ya entendí, profe, gracias. Por ejemplo, una cosa muy común es que la gente pone provincia de La Rioja, provincia con mayúscula, y es provincia con minúscula. Entonces, como sabemos que existe esa duda, la anoto en la P, provincia de La Rioja. ¿Sí? O Ministerio de Agricultura. Ministerio con mayúscula, Agricultura con mayúscula. Pero ministro de Agricultura es ministro con minúscula, Agricultura con mayúscula. Lo anoto. Y lo mismo de Economía, de Salud, de lo que fuera. ¿Sí?
Muchas veces las editoriales tienen, o es un documento acumulativo, y cuando uno va a editar para esa editorial, o corrige para esa editorial, la editorial manda la hoja de estilo. Mira, la hoja de estilo nos manejamos así. Entonces, tenés una duda, chequeas la hoja de estilo. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Ponés los términos que sabés que seguramente van a aparecer en función de los libros que vos editás. Ahora, después para libros particulares que aparecen ciertos nombres propios que vos tenés que garantizar, sobre todo nombres extranjeros, garantizar que se escriban siempre de la misma manera, le agregás esos nombres propios y después a la hora de editar o corregir te fijas cómo se deben escribir, para no fijarte y googlear cada vez que aparece el término, lo anotás. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que siempre se colocan en la hoja de estilo son nombres de ciudades o de países, porque ahí la regla varía. Las últimas tendencias dice hay que escribirlo como se escribe en el idioma original. No hay que darle la versión en español a esa ciudad. Excepto en los nombres que ya están muy acuñados en español. Por ejemplo, Londres en lugar de Londres. ¿Sí? O sea que en un libro puede coexistir Londres o Florencia en lugar de London y Firenze, y Göteborg en lugar de Gotemburgo, ciudad de Suecia. ¿Por qué? Porque Göteborg no es una ciudad tan conocida, ni todo el mundo la conoce con el nombre en español, y entonces en el libro se decide que, por supuesto, Londres, Nápoles, París, la escribimos en español, y otras palabras y otras ciudades no las castellanizamos, dejamos el nombre en el idioma original. Esos son decisiones que se toman al comienzo y se fijan en una hoja de estilo. Para que siempre aparezcan escritas del mismo modo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con respecto a eso? ¿No? Bueno, lean que hay un montón de material en el campus. Ahora voy a habilitar ese material. Y espero que nos veamos el sábado en el aula 218 a las 11 de la mañana. Lleven libros. ¿Sí? Chau, chau. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias. Adiós. Chau, chau.